Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy viernes 19 de junio del 2020 y le doy la bienvenida a todos ustedes a Reporteros en el Mundo. Bienvenido, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda la gente que está ya en la sintonía de Radio Atlántica y el programa Reporteros en el Mundo. Y buenas tardes también a todos nuestros invitados el día de hoy y a estar atentos para todo lo que aquí se diga. Así es, bienvenidos y ya vamos a entrar pues a presentar a nuestros invitados especiales para esta tarde en Reporteros en el Mundo. Tenemos un debate de ideas y de propuestas. Vamos a empezar saludando a nuestros invitados. Voy a empezar saludando al candidato a diputado por Creemos, el doctor Ernesto Giraldes. Buenas tardes. ¿Cómo está Virginia, Alfredo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludar también a los dos panelistas de la Alianza Juntos y también de Comunidad Ciudadana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a saludar también y darle la bienvenida al candidato a senador por Alianza Juntos, Yerko Áñez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, les quiero agradecer por el espacio y también un saludo a los otros panelistas. Siempre es bueno para la democracia incentivar el debate y sobre todo ideas que tienen que contribuir a nuestro país y la construcción de nuestro país y de su futuro. Bien, buenas tardes. Y le damos también la bienvenida al otro invitado que va a participar de este importante debate de ideas y propuestas, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras. Buenas tardes. Gracias, Virginia. Buenas tardes. Agradecido por el espacio. Buenas tardes al doctor Alfredo Saucedo y a los demás panelistas con los que compartimos este espacio democrático. Gracias por la invitación. Bien, y les voy a dar en esta oportunidad a los invitados un minuto para que se presenten y voy a empezar con el doctor Ernesto Giraldes y así la población pueda conocerlos. Muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Giraldes García, soy abogado de profesión, soy casado, tengo 2 hijas, tengo una familia conformada hace más de 17 años, soy abogado en el ejercicio libre de la profesión, nunca he estado en ningún cargo público, es primera vez que estoy postulando a una candidatura por un partido político y espero llegar para cambiar la democracia y cómo se está manejando en estos últimos años la democracia para el bien de todos los ciudadanos bolivianos. Bien, gracias doctor Giraldes. Creemos, candidato a diputado. Vamos ahora con la presentación del candidato a senador por Alianza Juntos, Yerko Áñez. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Yerko Áñez, tengo 25 años, estoy terminando mi carrera de Derecho. Bueno, vi que dio su dato de casado, ¿no? Yo tengo que decir que soy soltero. Soy un joven que estudia Derecho y que también le gusta emprender. Me apasiona bastante la idea de lo que es la libertad. He sido activista desde que tengo 19 años. He luchado contra el régimen de Evo Morales y en algún momento sí sufrí alguna persecución, al igual que otros compañeros que están viendo esta transmisión. Si algo me caracteriza a mí es ser una persona determinada, constantemente involucrada en los profundos principios de la democracia y que tiene un sueño que es un país donde no se hable con odio, donde se proponga mejores días y obviamente a la expectativa, como todo joven, resonando de esperanza para toda la población. Bien, gracias al candidato Yerko Áñez. Y la presentación en un minuto también del candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras. Gracias, Virginia. Mi nombre es Jairo Guiteras, soy candidato a diputado por Santa Cruz, tengo 29 años, soy casado hace 8 años, tengo una hija de 7 años, pronto cumplirá 8, y que tiene como pilar fundamental su familia para luchar y para impulsar su lucha por el país. He sido activista más de 7, 8 años también, estuve en las plataformas ciudadanas que lucharon en contra de la tiranía, del gobierno del movimiento al socialismo, y que tiene una visión clara de lo que quiere de su país. Quiere un país democrático, quiere un país libre y quiere un país transparente. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Yo también les doy la bienvenida una vez más. Vamos a empezar este conversatorio, debate político entre nuestros invitados el día de hoy para conocer sus posiciones.
Voy a ir con el candidato de la Alianza Juntos, candidato a senador, Yerko Áñez, y le voy a preguntar, ¿cómo define usted la situación política y social que estamos viviendo actualmente? Y 2 minutos, por favor, para su intervención. Bueno, para serle franco, yo creo que si tenemos que hablar de la coyuntura actual, primero tenemos que hablar de las verdaderas necesidades, las reales por las cuales está pasando nuestro país. Estamos en una pandemia que nos hace estar en una cuarentena con una enfermedad que no distingue colores políticos ni diferencias de pensamiento, pero que es totalmente letal para las personas que están en su grupo de riesgo, que son las personas que tienen enfermedades de base y las que ya son adultos mayores. En este caso tenemos que hablar que hemos recibido un sistema de salud con condiciones totalmente paupérrimas y precarias. Y ahora, en este momento de hablar de cuarentena, si tengo que hablar de socialmente cómo estamos hablando de una sociedad que trata de mantenerse aislada para no contagiarse y que necesita tiempo para tener mejores condiciones sanitarias. Pero vemos un sector de la sociedad con conveniencias políticas que trata de desestabilizar políticamente y socialmente nuestro país y con un pedido de elecciones que, lógicamente, no tienen ni un argumento científico ni tampoco ninguna consulta de algún médico epidemiólogo que tiene que ver este tipo de actuaciones y escenarios. Es preocupante porque aquí estamos dándonos cuenta que hay un partido político que su verdadera intención no es para nada la vida o la salud de los bolivianos, no es mejorarla, no lo hicieron en 14 años, sino que ahora nos quieren poner entre la espada y la pared, elegir si ir a votar o ir a contagiarnos. Entonces, estamos viendo en este momento un intento de convulsión de un partido político que está pidiendo elecciones. Lamentablemente, hay otros actores políticos que son candidatos también, que llegaron a sentarse en la misma mesa para poder concluir una fecha para elecciones. Pero como lo digo, si vamos a ir a elecciones, con lo cual nosotros estamos de acuerdo que sí la haya, tenemos que darnos cuenta que tiene que ser básicamente en un criterio científico y médico, bien, no de un criterio político. Bien, gracias, candidato Yerko Áñez. Voy con el candidato de Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, candidato a diputado. La misma pregunta para usted, ¿cómo define usted la situación política, social y económica que actualmente vive el país? Y los mismos 2 minutos para conocer su intervención. Gracias, Alfredo. La situación en general es muy complicada. Y digo que es muy complicada porque no podemos hablar de lo que estamos viviendo ahora sin hablar de los 14 años de despilfarro, de los 14 años de corrupción, de los 14 años de abuso de poder, de abuso de los bienes del Estado, del gobierno del movimiento socialismo. Todos esos 14 años de abusos profundizaron nuestra crisis que la estamos sufriendo ahora, crisis en salud, crisis económica, crisis en desempleo. Pero lo que es peor, cuando todos teníamos una esperanza de un cambio asentada en un gobierno transitorio, este gobierno transitorio empezó a transitar el mismo sendero del movimiento al socialismo. Empezó a transitar en el sendero de la corrupción, empezó a transitar en el sendero del abuso de poder, empezó a transitar en el sendero de los abusos de los bienes del Estado, y lo que faltaba, que empieza a transitar en el sendero del prorroguismo. No quieren definir una fecha de elecciones y no se trata de que sean el 6 de septiembre. Para Comunidad Ciudadana la salud siempre fue una prioridad y lo dijimos desde el principio, pero no podemos tener unas elecciones postergadas con fecha indefinida. La presidenta ha pedido 1 o 2 meses más, pero tampoco dice en qué estudio científico, en qué estudio epidemiológico se basa para pedir un plazo de 1 o 2 meses más de suspensión de las elecciones. La población necesita certidumbre. Si no tenemos una ley que postergue la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre o para cualquier otra fecha, deberíamos tener unas elecciones el 2 o el 3 de agosto, porque ya existe una ley que define fecha de elecciones en esa fecha. Pero obviamente votar en esa fecha es una locura. Necesitamos tener una fecha que dé certidumbre, que postergue el mandato de la presidenta y lastimosamente que postergue el mandato de los 2/3 de la Asamblea Legislativa. Hoy por hoy vemos de que
quien gobierna en realidad el país son los 2/3 del MAS. No podemos seguir gobernados por los 2/3 del movimiento al socialismo, y es por eso que la población necesita tener certidumbre de cuándo van a llevarse adelante las elecciones. ¿Para qué? Para resolver una crisis política. Tenemos una crisis política. Candidato. Gracias, candidato Jairo Guiteras. Voy con el doctor Ernesto Giralde, candidato a diputado por Creemos. También la misma pregunta. ¿Cómo define usted la situación política, social y económica que vive el país? 2 minutos para su intervención, doctor. Gracias, doctor. Pues actualmente, por lo que está ocurriendo a nivel mundial, es lamentable y pésima la situación política, social y económica de nuestro país. Como ya lo decía el candidato de Comunidad Ciudadana, hemos heredado por 14 años el despilfarro que ha hecho el gobierno del MAS. No sin antes también mencionar que la incapacidad que tienen los funcionarios públicos para lograr paliar o definir una situación, una estrategia para cómo combatir esta epidemia, que ya se venía decir hace mucho tiempo, es decir, cuando ella asumió en el poder, pues para este mandato transitorio, ya se venía a nivel mundial de decir de qué es lo que iba a suceder, ¿no? Pero no tomaron los recaudos necesarios, es decir, no hubo la capacidad o la voluntad política para darle una solución a esta pandemia. Hoy estamos más de 100, vamos a llegar a los 100 días de estar encerrados en todo Bolivia. Personalmente, yo como abogado independiente lo he sufrido en carne propia, esta situación económica. Imagínense las otras personas que no han tenido la posibilidad de ahorrar un poquito para estar encerrados, porque primero es la vida. Eso es cierto, la vida es primero antes que cualquier otra situación. En el derecho, en la Constitución Política de Estado, lo primero es la vida. Luego vienen los otros derechos y garantías fundamentales para todos los ciudadanos. Esta situación ha encarecido en que el MAS, con sus 2/3 de votos que tiene en la Asamblea Plurinacional, quiera que se lleve a cabo estas elecciones. Pero no se puede llevar a cabo estas elecciones sin saber hasta cuándo vamos a estar con este mal que ha sido a nivel mundial, no es solamente Bolivia. Tiene que haber exámenes científicos para ver si en realidad se pueden o no se pueden realizar estas elecciones el 6 de septiembre o el 2 de agosto. Pero tengo entendido que varios parlamentarios han presentado recursos de inconstitucionalidad a la ley que ha lanzado la Asamblea, es decir, en definitiva va a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional que va a dar la última palabra. Va a decir, bueno, tiempo, candidato. Señores, Gracias, candidato Ernesto Giralde, por su respuesta. Virginia, ¿qué está diciendo la gente en las redes sociales? Sí, ya están la gente comentando, por ejemplo, el ingeniero Ariel Muñoz desde Panamá dice: el dominio de un idioma nativo es un requisito para ser candidato. Por supuesto que deben saber, dice, de economía. Formulo a continuación mi pregunta en la materia. Iber Paredes dice: juntos igual al MAS. Yesenia Jessica Espejo dice: Comunidad Ciudadana, y manda unos corazones. Ariel Muñoz nuevamente escribe, el ingeniero desde Panamá, dice: ¿podrían los candidatos presentar su propuesta de política económica que coloque a Bolivia en niveles de competitividad que posicione al país en el mercado internacional? Hace la pregunta el ingeniero Ariel Muñoz desde Panamá. La doctora Ani Morales dice: requisito, aparentemente les responde al ingeniero Muñoz, dice: qué ingenuidad, ni Evo ni Álvaro lo hablaban, seguro trucharon sus certificados, falsos, orgullosos masistas. Carlos Alfonso Roca Voz dice: de acuerdo con el doctor Guiteras. Bien, continuamos. Esa es la primera participación de la gente que está siguiendo en las redes sociales. Candidato Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana, ¿es primera vez que usted participa como candidato y por qué ha decidido hacerlo con Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa? Y decidí hacerlo con Comunidad Ciudadana
porque nos abrió las puertas a los activistas del 21F y nos dio la posibilidad de tomar realmente posiciones de decisión, de tener roles protagónicos dentro de la organización estructural de comunidad ciudadana. Nos dieron la importancia que nosotros como jóvenes merecíamos, que nosotros como protagonistas de la lucha del 21 de febrero habíamos sido merecedores. Nos dieron la posibilidad de organizar algo, de ser nosotros quienes llevemos adelante un proyecto de renovación con transparencia en Santa Cruz sobre todo, y ese es uno de los motivos por los que yo decidí sumarme a las filas y obviamente a las listas de candidatos de comunidad ciudadana. Gracias, candidato Guiteras. Candidato de Creemos, Ernesto Giraldes. Usted primera vez que participa en política como candidato, ¿y por qué ha decidido hacerlo con Creemos y con su candidato Luis Fernando Camacho? Bueno, yo de hace mucho tiempo que venimos nosotros peregrinando por justicia, por la profesión que yo tengo. Vemos cómo la justicia en Bolivia se politizó desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que me llevó a mí a tomar la decisión de enfrentar al gobierno del MAS, porque también yo soy activista, ya he estado desde mucho tiempo con la agrupación ciudadana Abogados Somos Todos, en una agrupación civil, en la cual fui su presidente en 2018 y he participado en numerosas manifestaciones en contra de este gobierno. No tengo nada que me quieran buscar o encontrar. Ido de frente, ¿por qué? Porque tengo una familia atrás, tengo todo un pueblo que quiero que de aquí para adelante empiece a vivir bien, no como hemos vivido estos últimos 14 años. Quiero que haya justicia en Bolivia, que la participación del ciudadano en el poder estatal sea a través de sus representantes, como lo son los diputados, los senadores, que sea esa participación, que haya una comunicación del pueblo en la Asamblea Plurinacional del Estado de Bolivia. Esa fue mi decisión, decir, cansado de tanta injusticia en Bolivia, me vi esa visión de decir, no, ya no más, porque yo he ido de frente, he estado en todas las marchas habidas y por haber, he ido incluso a La Paz, a la marcha de 140 kilómetros de Conani a La Paz, he estado con muchos amigos activistas, la lucha ha sido un día de paro con lo que lo liderizó Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho liderizó que se paralice Bolivia y todos los departamentos. Gracias, candidato Ernesto Giraldes, por su respuesta. Candidato de la Alianza Juntos, Yerko Áñez. Usted primera vez que participa también como candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿y por qué ha decidido ir con la Alianza Juntos y con su candidata, la presidenta Yanine Áñez? Bueno, para serle franco, yo me he criado siempre del lado de los medios de comunicación, que era como encender todos los días la televisión y escuchar, además de mentiras, solamente mensajes de odio. ¿Saben qué? Crecer con eso y ver tanta impunidad con tanta corrupción hacía que yo sienta un nudo en la garganta como joven, porque no quería vivir en un país donde lamentablemente se sigue haciendo la misma política de la misma manera, entre favores políticos y entre corruptos. Yo lo hablo desde antes de este gobierno. Y la verdad que veía que mi generación, o por lo menos los jóvenes, no estábamos tan involucrados. Yo me cansé de eso y decidí sumarme al activismo político. Cuando comenzó la campaña del Bolivia dice no, el 21 de febrero del año 2016, cuando le ganamos por primera vez a Evo Morales. Yo estuve de vocero. Quiero decirles que el activismo me llenó de tantas expectativas de lo que yo podía hacer por mi país, que literalmente incrementó mi sentimiento de patriotismo. Yo dije, si en el activismo pude hacer o pude aportar con un grano de arena, como lo venía haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer como político? En fin y al cabo, se supone que las nuevas generaciones somos las que aportamos nuevas ideas y renovadas, innovadoras. Y es ahí cuando decidí involucrarme en política. ¿Por qué con Yanine?
porque me parece que ella, cuando se topó con el poder, porque ella no lo buscó, se topó con un poder, con un gobierno, justamente con un país que estaba a punto de convulsionar en una guerra civil, o eso es lo que buscaba el MAS. Veía que también iba a tener una Cámara de Diputados y Senadores totalmente en su contra. Pero aquí fue donde me llamó la atención a poder apoyarla, porque yo no puedo apoyar a alguien si no la respeto o no la admiro. Gracias. Ella fue determinante y no renunció. Candidato. Gracias, candidato Yerko Áñez, por su respuesta. Bueno, vamos a hablar directamente, antes de ir a la lectura de los comentarios, vamos a hablar de las elecciones propiamente. Quiero preguntarle al candidato Ernesto Giralde de Creemos, ¿se deben realizar las elecciones el 6 de septiembre, como lo ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral, o se debe hacer lo que ha planteado la presidenta Yanine Áñez, esperar 1 o 2 meses para realizar las elecciones nacionales? 2 minutos, por favor, para su respuesta. Como lo dije en un principio, primero es la vida. La Constitución Política del Estado es el primer derecho que protege, el derecho a la vida, y ese derecho es inviolable. Estas elecciones, si bien es cierto, tenemos que nosotros ir a unas elecciones y poner a nuestros representantes, sea del partido que sea, el MAS, Juntos, Comunidad Ciudadana o Creemos. Pero nosotros no podemos ir a unas elecciones donde sabemos que va a haber un ausentismo total en estas elecciones. En las pasadas elecciones del 2019 hubo un ausentismo del 12.7%. Imagínense ahora, yo que estoy en riesgo, soy una persona de la tercera edad, querer ir a contagiarme, si no existen los protocolos de bioseguridad, no me voy a exponer y el ausentismo va a ser total. Las únicas personas que quieren elecciones son el MAS, y he escuchado que también el señor Carlos Mesa quiere las elecciones este 6 de septiembre. Quiere las elecciones sin tomar en cuenta lo que está sucediendo actualmente con nuestra salud. Actualmente el COVID-19, la curva nos vienen diciendo hace 2 meses de que ya va a llegar a su cúspide. Sin embargo, sigue subiendo y siguen muriendo. Le comentaba antes de esta entrevista, recientemente ha muerto un gran amigo, apreciado amigo, Abelardo Roca, novio de la ministra de Tierra. Es increíble que la gente se está yendo. No por eso nosotros vamos a arriesgar nuestra vida por el hecho de ir a unas elecciones. Es decir, el derecho político todos lo tenemos, de elegir y ser elegidos. Gracias. Pero el derecho... Gracias, candidato Ernesto Giralde, por su respuesta. Voy con el candidato Yerko Áñez por la Alianza Juntos. ¿Cree usted que se debe realizar las elecciones el 6 de septiembre como lo ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral, o se debe hacer lo que ha dicho la presidenta Yanine Áñez, esperar 1 o 2 meses más? Bueno, hay que aclarar una cosa. No hay ningún médico que no haya dicho que esta enfermedad tenga un punto fijo. ¿Por qué? Porque han habido otros países que han vuelto de la cuarentena a la normalidad y de repente, de golpe, vuelven un brote tremendo de nuevo. China acaba de pasar por lo mismo. Entonces, dar como fecha de concluido que hasta tal fecha va a ser el punto de infección de la enfermedad sería una total irresponsabilidad. Entonces, si hay un criterio médico que aconseja que por lo menos se evalúe de nuevo luego de volver a una cuarentena dinámica. Y yo les voy a preguntar una cosa, porque hay que decir las cosas como son. Si el movimiento al socialismo, en este caso, en tiempos de cuarentena moviliza a su gente para que bloqueen, para que hagan atentados terroristas, e inclusive les esté pidiendo a sus dirigentes, como en el Alto, que no acaten la cuarentena, ¿qué les hace pensar? Y no les hablo solo el día de las elecciones, que si se da esta fecha de septiembre, así con esta cuarentena, ellos salgan a pedir el voto casa por casa. ¿Qué les dice que los va a respetar si ya vemos que ya se movilizan? Pensando en el voto se van a contagiar y van a contagiar a otros. Número 1. Y segundo, ¿cómo vamos a poder establecer una fecha si no hay un criterio médico, epidemiológico, como lo acabo de mencionar?
estamos hablando y escucho que hablan de incapacidad, pero no dicen, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa no quieren aprobar el 10% para la salud. Segundo, no quieren aprobar un crédito del FMI que está destinado directamente a salud y sin ninguna condición y sin tasa de interés. Acaban de aprobar recién el 12% de IDH, ni siquiera con todo lo que se debía, que estaba confiscado desde el año 2015, ni siquiera el 50%, ni siquiera quieren aprobar el... Gracias, candidato Yerko Áñez. Candidato de Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, ¿cree usted que se debe cumplir con la propuesta que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral de que las elecciones sean el 6 de septiembre? ¿O se debe esperar, como ha dicho la presidenta Áñez, 1 o 2 meses más para llevar adelante las elecciones generales? 2 minutos, por favor. Muy puntual. Las elecciones necesitan tiempo para organizarse. Para organizarse con tiempo se necesita establecer una fecha. Es necesario que se respete la propuesta hecha por el Tribunal Supremo Electoral, con la que en principio incluso el partido Juntos estuvo de acuerdo. El 6 de septiembre es una fecha prudente. Habían pasado desde el primer caso 6 meses, desde el primer caso de coronavirus en Bolivia. Entonces, no podemos tener, dice Yerko, que no hay estudios médicos que digan este es el punto fijo de la bajada de la pandemia. No podemos tener una fecha volátil, una fecha que no tenga una fecha definida las elecciones. Necesitamos certeza. Y aparte, algo que nosotros debemos analizar, el gobierno no está de acuerdo con la fecha de las elecciones, sin embargo, reactivan a la cuarentena dinámica, pasamos a una cuarentena dinámica, se reactiva el transporte interdepartamental. Prácticamente todos los sectores han sido reactivados en la economía, el sector gastronómico, el sector agroindustrial, la construcción, todos los sectores han sido reactivados. Y por último, y con esto concluyo, lo que decía ayer es muy importante, hay una asamblea legislativa que bloquea los créditos, que bloquea el financiamiento para luchar contra el coronavirus. ¿Y cuál es el motivo de estos bloqueos? Que tenemos 2/3 del movimiento al socialismo. Necesitamos tener una asamblea legislativa constituida por el voto democrático. Mientras más prorroguemos al Ejecutivo, a la Presidenta y al Gabinete, vamos a seguir prorrogando a la Asamblea Legislativa. Así de sencillo. Entonces, la prórroga de la Presidenta implica una prórroga de la Asamblea Legislativa. Si queremos realmente ir hacia adelante, debemos tener una fecha seleccionada. Y bueno, si llegado el momento vemos que las condiciones no están dadas, podemos ver la manera de flexibilizar otro periodo. Pero necesitamos tener una fecha cerrada que defina y que dé certidumbre a la población, porque no podemos seguir gobernados por los 2/3 del MAS. Gracias, candidato, por su respuesta. Candidato Ernesto Giraldes, de la fuerza política Creemos. ¿Quiere usted hacer uso de 1 minuto para la réplica con relación a lo que han dicho sus otros 2 colegas candidatos? Sí, voy a hacer uso de la réplica. Es cierto y evidente de que el MAS en estos momentos tiene los 2/3 de votos, ¿ya? Una cosa de que ellos quieran aprovechar el rodillo que siempre han tenido durante estos 14 años, pero también nosotros tenemos los recursos constitucionales y ya se han presentado por parte de varios parlamentarios, entre comillas, de oposición, que ahora son del gobierno actual, ¿no? En el cual digo y sostengo, lo mantengo, de que el Tribunal Constitucional es el que va a dar la última palabra, porque tiene que prevalecerse los derechos fundamentales de todos los ciudadanos bolivianos. En este caso, primero es el derecho a la vida. Ese es el primer derecho que tiene que prevalecer ante esta situación. Se tienen que contar con todos los protocolos de bioseguridad y si es conveniente de que un médico, un científico nos diga, sí, pueden ir a votar, bajo su responsabilidad, pues vamos. Pero si no hay ese examen científico para realizar estas elecciones, pues no estamos de acuerdo. Y por eso el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Él es el que tiene que definir si es que se va a hacer o no. No es necesario que la Asamblea Plurinacional... Gracias, candidato, por su respuesta. Candidato Yerko Áñez, ¿va a hacer usted uso de 1 minuto para referirse a lo que ha escuchado de sus 2 colegas panelistas o claro, pasamos? Quiero contestarle a Jairo algo. Muy bien, si se va a establecer una fecha, entonces que sea con un criterio médico. Me habla del criterio médico de la dinamización de la cuarentena. Quiero decirles que
no todas las regiones del país tienen el mismo riesgo. Ese mismo día que se va a dar la elección, así tengan o no tengan el mismo riesgo, van a salir. Entonces, no vamos a hacer elecciones por región, no tiene sentido si utilizamos ese criterio. Y segundo, lo que está mencionando, si se va a dar estas elecciones puede pasar lo mismo que en el país de Benín, donde solamente participó el 25% de sus votantes, por miedo a contagiarse. ¿Y quiénes son los que participarían en una elección si hay alto riesgo de contagio? A los que no les ha importado contagiarse, ya han perdido un alcalde lamentablemente porque decía que no existía el coronavirus, el MAS. Entonces se la están regalando las elecciones a los masistas prácticamente. Tenemos que ser coherentes si vamos a hablar y si vamos a decir que somos opositores al MAS también, porque esto está siendo funcional totalmente a ellos. Si queremos hablar de acatar una cuarentena como se debe hacer y con elecciones que deben hacerse, tiene que ser con criterio médico, epidemiológico, que diga que no hay ningún rebrote en esa fecha. Así que se está contradiciendo totalmente Jairo. Esto es un acuerdo entre candidatos políticos, no con un criterio médico, y este mismo acuerdo está beneficiando al movimiento al socialismo. No sé si con intenciones o sin... Gracias, candidato. Candidato Jairo Guiteras, ¿va a hacer uso de un minuto para responder a sus colegas candidatos? Sí, muy breve. No debemos olvidarnos que la noche antes del anuncio del Tribunal Supremo Electoral, la organización política Juntos sacó un comunicado en el que pedían y llamaban al Tribunal Supremo Electoral a definir de una vez por todas la fecha de las elecciones. Ese comunicado para mí es contundente. Llamamos al Tribunal Supremo Electoral a definir de una vez por todas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno no está viendo la situación sanitaria. ¿Por qué? Porque la decisión de posponer las elecciones no las están tomando en base a criterios médicos científicos, las están tomando en base a estudios de intención de voto que recibieron y que ya no le dan chance de competir por la presidencia. En ese sentido, ellos quieren seguir postergando la elección hasta que en algún momento puedan oxigenar nuevamente su candidatura, que se ha visto asfixiada, igual que se está asfixiando la sociedad boliviana por el coronavirus, por la corrupción, por el abuso de poder, por el abuso de los bienes del Estado. Lo mismo que asfixió al movimiento al socialismo, está asfixiando a la organización política Juntos. Gracias, candidato. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales, Virginia? Sí, les comento que la señora Griselda Muñoz dice, excelente participación, querido Yerko. Dalva César Reyes dice, excelente, Jairo. Comunidad Ciudadana cuenta con un equipo de candidatos con propuestas adecuadas a las necesidades de las familias bolivianas. Urge un gobierno legítimo, elegido democráticamente, que priorice la salud de las familias bolivianas. Dice, primero la salud, primero los ciudadanos, mesa presidente. Willy Hugo dice, excelente, querido doctor Giraldes. Ani Morales dice, los únicos que van a salir a votar son los masistas, pues sus dirigentes les dicen que les enseñen que el COVID-19 no existe, dice. Pochicita dice, Vaca Coimbra, excelente participación, doctor Giraldes. Yanine Alejandra Chambicano, fuerza y todo mi apoyo desde Tarija, Jairo, dice. Griselda Muñoz, Yerko Áñez, candidato joven de Juntos, siga adelante. Medul Dabdú dice, quieren muertos los masistas. Adelante, Yerko. Dalva César Reyes dice, la incapacidad de este gobierno de transición para enfrentar la crisis sanitaria está llevando al país a una tragedia sanitaria, social y política. Nuevamente, Griselda Muñoz dice, Yerko Áñez, candidato a senador por todos los jóvenes de Juntos. Bien, las intervenciones de la gente que está participando. Adelante. Permítame, tenemos mucha participación en el Facebook. Simplemente para aclarar, no vamos a poderla leer mientras estén nuestros candidatos debatiendo, pero una vez terminado este debate, vamos a darle lectura a absolutamente todos sus mensajes que ustedes hayan enviado a esta transmisión. Por supuesto que sí, la idea es que este sea un espacio lo más democrático posible, como siempre lo es en Reporteros en el Mundo y en Radio Atlántica. Seguimos adelante con las preguntas entonces para nuestros candidatos invitados de hoy. Y voy con el candidato Jairo Guiteras por Comunidad Ciudadana y le voy a preguntar lo siguiente.
Hay gente que está proponiendo que antes de ir a elecciones se debe derogar, es decir, anular la ley 341 para que sea un ciudadano un voto. ¿Cuál es la posición de Comunidad Ciudadana con relación a esto? A ver, anoche justamente hacía una transmisión en vivo dando mi opinión al respecto. La ley 421 dice que existe una desproporción, o sea, el argumento de los ciudadanos es que existe una desproporción entre el voto rural y el voto urbano. Y si bien existe una desproporción, no hay que magnificar la misma. A ver, las ciudades capitales, y esto es muy importante entenderlo, las ciudades capitales concentran el 56% del padrón electoral y eligen el 46% de las circunscripciones electorales. Y el área rural concentra el 44% del padrón electoral, o sea, el resto de lo que no es ciudad capital, el resto de Bolivia, concentra el 44% del padrón electoral y eligen el 56% de las circunscripciones. Ahora bien, aquí debemos entender qué es rural o a qué se denomina rural. Rural dentro de la organización política electoral en Bolivia es todo lo que no es ciudad capital. Montero es considerado rural, La Guardia es considerado rural, Guarne es rural, El Torno, Camiri, poblaciones de arriba de 50.000, 70.000 personas o 50.000, 70.000 votantes son considerados como rural. Entonces, si bien existe una desproporción, pero esta desproporción no es en la magnitud que se ha estado utilizando. Este argumento se lo ha estado utilizando, como muchos de los otros, para intentar postergar la fecha de las elecciones. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a querer entrar a tratar una modificación de una ley y nos vamos a chocar con la pared que vengo diciendo desde el principio del programa. Nos vamos a chocar con los 2/3 del movimiento al socialismo. ¿Existe una desproporción? Sí. ¿Cuándo debe tratarse esta desproporción? Con una nueva asamblea legislativa, con una asamblea legislativa legalmente constituida y que pueda evaluar esta desproporción, que es aproximadamente entre el 8 y el 10%, y no se acerca siquiera al 3/1 o al 70/30. Gracias, candidato, por su respuesta. Voy con el candidato Yerko Áñez de la Alianza Juntos. La misma pregunta para usted. ¿Cree usted que se debe ir a las elecciones o antes de eso hay que anular la ley 421 para que sea un ciudadano un voto? ¿Cuál es la posición de la Alianza Juntos? Bueno, la verdad que tengo que hablar personalmente de eso, no como alianza. Yo creo que eso debe decidirlo ya una asamblea legislativa electa, en todo caso. Bien, ¿esa es su respuesta? Personalmente sí, no puedo hablar por juntos, personalmente pienso eso. Bien, voy con el candidato de Creemos, el doctor Ernesto Giraldes. La misma pregunta para usted. Hay gente que está proponiendo que antes de ir a elecciones se debe derogar o anular la ley 421 para que sea un ciudadano un voto. ¿Qué piensa o cuál es la posición de su partido, candidato Giraldes? Bueno, gracias. La posición sobre la ley 421, en todas las redes sociales se está diciendo y se dice que tiene que ser un voto igualitario. Ya lo expliqué también en otros conversatorios, de que la ley 421 no está haciendo o no ha realizado una distribución en todas las circunscripciones y de todos los departamentos. Un ejemplo, el ciudadano no está bien representado, como lo explicaba el doctor Guiteras, no está bien representado. ¿Por qué? Porque en una circunscripción de La Paz, en una circunscripción X, necesita 46.000 votos. La circunscripción 45 de aquí, de Santa Cruz, necesita o tiene habilitados dentro de su padrón electoral de esa circunscripción más de 150.000 o 160.000 votos. Ambos son elegidos, uno con 150.000, el otro con 46.000. Son diputados. En el caso de los rurales es lo mismo. Se han ampliado, se han distribuido las circunscripciones, no han dividido a su modo el movimiento al socialismo, han hecho esa redistribución para que ellos sigan ganando siempre. Ellos sigan ganando. Han realizado
puesto los famosos, las circunscripciones especiales. Son 7 circunscripciones que existen. Hay una circunscripción que con solo 1.200 votos, esto está dentro de las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, con 1.200 votos eligen un diputado. Sumado las 7 circunscripciones especiales, suman 113.000 votos, es decir, 7 parlamentarios. Ya lo mencioné, una sola circunscripción que necesita 160.000 votos, uno. Y estas 7 personas, estos 7 diputados, pues por eso lo que fue siempre el más ha ganado. Es cierto y evidente, pues no pedimos la anulación nosotros, pero no lo podemos hacer. Eso se tiene que hacer mediante una ley, porque se tiene que primero hacer un censo para distribuir, porque nosotros, como Santa Cruz, deberíamos tener más escaños. Claro que con esta ley se subió de tener pocos escaños, subimos a 28 escaños, de tener, creo que 20, no me recuerdo el número. Gracias. Ya con esta ley tenemos más, debemos hacer. Gracias, candidato Giraldes, de la Alianza, es decir, de Creemos. Candidato Guiteras, de Comunidad Ciudadana, ¿quiere usted hacer uso de un minuto para referirse a algo más de este punto o a lo que han dicho sus colegas panelistas esta tarde? Muy breve. Respecto a las 7 circunscripciones indígenas, las circunscripciones indígenas es una conquista del movimiento indígena, que no podemos dejar de reconocerle la participación democrática dentro de la Asamblea Legislativa. Ellos deben ser electos por las personas a las que representan. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, la desproporción en cuanto a las votaciones de las circunscripciones. No podemos pretender que un candidato uninominal de una circunscripción en Santa Cruz se elija con la misma cantidad de votos de un candidato uninominal en Pando. Si vamos a hacer una distribución de escaños en base a la cantidad de votos que se necesitan, implicaría concentrar el 80% o el 70% de la Asamblea Legislativa entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dejando a los otros 6 departamentos prácticamente sin representación legislativa. ¿Y a qué va a llevarnos esto? A que los departamentos más pequeños se mantengan postergados. Sin duda alguna es un tema sensible, es un tema que amerita debate, y ese es justamente el punto por el cual yo digo que este tema debe tratárselo con una nueva asamblea, y en eso coincidimos con Yerko. Debe tratarse con una nueva asamblea, con una asamblea electa por el voto democrática y que ya tenga una legislatura de 5 años hacia adelante. Gracias, candidato. Candidato Yerko Áñez, ¿usted quiere hacer uso de un minuto para referirse a algo más de este punto, a lo que han dicho sus colegas candidato? No, pienso lo mismo. Es un tema tan delicado que la verdad, tocarlo ahora sería hablar de más. Tiene que ver una nueva asamblea legislativa. Bien, candidato Ernesto Giraldes, ¿usted en un minuto quiere decir algo más sobre este punto? Sí. Nosotros los bolivianos no estamos bien representados en la Asamblea Plurinacional a través de esta ley. Tenemos que hacer un cambio a toda esta ley. Se tiene que hacer un censo, hacer obviamente pensar en los departamentos que tienen menos población para ver de darle, para que no sean postergados, como se dice. Pero nosotros que somos el eje troncal, el eje central de toda la economía de Bolivia, al menos Santa Cruz, debería tener una mejor participación en la asamblea, más inclusive que La Paz, porque nosotros, Santa Cruz, hoy por hoy, es el motor de todo Bolivia, y Santa Cruz no puede ser el que sea el que tenga menos escaños que La Paz, digamos, sea el que mueva la economía de todo Bolivia y no sea representada correctamente. Eso es lo que estoy viendo. No hay representatividad en la Asamblea Nacional de Bolivia a través de esta ley, de la ley 421. Gracias, candidato. Vamos con lo que dice la gente en las redes sociales, Virginia, y luego las opiniones de nuestros candidatos con relación a la participación de la gente. Sí, Américo Ayala dice, bien, doctor Giraldes. Carlos Alonso Roca Voz dice, así es, la postergación asfixia más
a la presidencia de Áñez, dice. Medul Dabdú, excelente Yerko. Américo Ayala dice, de acuerdo, un acuerdo político no puede estar por encima de los intereses de la población. Eddie Juan Céspedes Maldonado dice, le guste o no el mejor candidato a la presidencia, Carlos Mesa. Roxana Tárraga Evia dice, doctor Jairo Guiteras, muy buenas propuestas, tiene razón sobre la ley 421. Américo Ayala sigue participando, dice, ¿por qué no se propone voto electrónico con un sistema mixto con tecnología blockchain? Dice, y así hay mucha participación de la gente. También tenemos la participación de Dalva César Reyes, dice, la explicación del doctor Jairo Guiteras fue clara y concisa sobre la ley 421. La señora Griselda Muñoz dice, ley 421 ya fue recurrida de inconstitucional por la senadora Carmen Eva González y el Tribunal Constitucional Plurinacional no ha aprobado su admisión porque el tribunal, dice, ha sido elegido por el movimiento al socialismo. Ani Morales dice, en relación a las representaciones indígenas, no es cierto que es conquista indígena, porque hay otras representaciones negadas. Por ejemplo, en Chuquisaca se negó por ser contraria al MAS. Dice, unos de los comentarios, de los muchos comentarios que están llegando a la página de Facebook, e invitamos a la gente que nos está escuchando en estos momentos por 88.9 FM. Si quiere ver en video esta transmisión, puede hacerlo entrando a la página de Radio Atlántica FM 88.9 con ese mismo nombre en el Facebook. Bueno, vamos, Virginia, con nuestros candidatos a darle la oportunidad de responder a la gente que nos está... Sí, además hay una pregunta que coincidieron dos comentarios que tomé nota antes de que se me desaparezca, porque lamentablemente la tecnología es así, uno está pendiente, pero se pierden a veces los mensajes. Decía una participante en el Facebook llamada Ani Bellido y Carlos Alfonso Roca Voz, preguntaban ambos, que coincidieron en esta pregunta, y decían, ¿cuál la propuesta post-COVID o después de la pandemia para levantar a Bolivia? Empecemos con el candidato por la Alianza Juntos, Yerko Áñez. No la escuché bien, ¿cuál era? ¿Cuál es la propuesta post-pandemia, post-COVID, para levantar Bolivia? Bueno, me imagino que estará hablando económicamente. Bueno, más que todo, tenemos que hablar de qué es lo que se está implementando ahora para que eso llegue a pasar, porque eso es una construcción. Número uno, tienen que haber las condiciones para que las empresas puedan seguir manteniendo a sus empleados, los empleadores con sus empleados, y una buena relación para esto. Es por eso que el gobierno puso en una balanza, vamos a decirlo así, en esta mano están los bancos y en esta otra mano está la sociedad y las empresas. Muy bien, les dan créditos blandos para que puedan mantener su planilla. Y segundo, aparte de esto, también se está incentivando a las pequeñas y medianas empresas con otros créditos blandos para que puedan mantenerse y así expandirse. ¿Cuál sería el problema que estaría dificultándose justamente por la pandemia? Como esto es una crisis mundial. Si vamos a hablar de incentivar la economía, tenemos que hablar de qué es lo que tenemos que potenciar aquí, porque tiene que circular dinero para que pueda dar una hegemonía tremenda a la economía, y eso justamente es potenciar los sectores favorables que tiene nuestro país, potenciar su mercado. Hay un gran ejemplo que les puedo dar. Debemos potenciar primeramente y recuperar la industria petrolera, la minería moderna y sustentable, un desarrollo agropecuario y rural, pero de verdad, que no quede en discurso, una reconversión de la industria nacional, centros de innovación y tecnología, los que ya venía haciendo Samuel, que son las CITES, y bueno, que Bolivia sea un destino turístico emergente, que hayan alianzas públicas y privadas de mayor impacto. Aquí tenemos que diversificar nuestra economía, porque ¿cuál ha sido el problema? Y eso nos estamos dando cuenta en esta crisis. Yo les digo una cosa, hemos dependido de la mayor exportación de recursos no renovables, quiere decir
algo que la tierra produce y no vuelve a producir más y se acaba. Tenemos que potenciar otras cosas que ya están en el mercado y que no se ha logrado. Lamentablemente en nuestro país en 14 años se ha importado más, en estos últimos 10 años mejor dicho, se ha importado más que exportado más. Diría yo que a los sectores que han tratado de exportar los han privado con condiciones y con muchas trabas burocráticas. Hay que rebajar los impuestos para que esto se pueda llevar de manera equilibrada. El Estado tiene que incentivar todo lo que es emprendimiento. Tiempo, candidato. Perfecto. Tiempo, gracias. Gracias, Yerko Áñez, candidato a senador por la Alianza Juntos. La misma pregunta al candidato a diputado por Creemos, el doctor Ernesto Giraldes, la propuesta post-COVID para Bolivia. Bueno, la propuesta post-COVID, si es que sigue este gobierno transitorio, pues lo que tenemos que hacer es ser austeros, ¿no? Ser austeros nosotros y ver de ajustarnos los cinturones y ver de reinsertar la economía nacional con todos los sectores públicos y privados, para ver de que haya una conciliación entre ambos para reactivar, es decir, el empresariado privado y público tiene que ir de la mano, no pueden ir separados y tiene que haber una conciliación y ver cuál es la mejor estrategia para salir adelante. Dentro de estas situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchas cosas de que se ha heredado el gobierno al socialismo y lo están utilizando este gobierno transitorio, como son los aviones presidenciales, el avión presidencial en el cual tiene un costo significativo, el cual puede venderse para poder reactivar, digamos, es decir, que dejémonos de lujo, tenemos que ajustarnos los cinturones. Estamos más de 3 meses nosotros parados, y estar parados, personalmente le digo, es feo. Imagínense todo un estado boliviano, un estado nacional, estar parado, no tener actividad comercial. Eso va a recaer en toda la sociedad boliviana, en especial con los empresarios medianos y pequeños, digamos que los mismos los han sufrido. Otorgarles crédito, sí, son medidas coercitivas que van a ayudar a que pueda levantarse, pero tenemos que hacer una conciliación, hacer una reunión entre ambos bandos para hacerlo. Pero lo primero será y dejarnos de tener lujos, lo que se han estado cometiendo, Tiempo, candidato. Muchas gracias. Gracias al doctor Ernesto Giraldes, candidato por Creemos. En su turno, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras. La misma pregunta, ¿qué propone o qué propuestas tienen para el post-COVID, para Bolivia, ¿no? ¿Qué propuesta después de la pandemia tienen ustedes? Esto es muy importante y es algo que la población debe tenerlo claro. Después del coronavirus vienen crisis económicas, crisis políticas, y ya estamos viviendo la crisis en la salud. Para eso nosotros hemos presentado un proyecto, hemos presentado una propuesta, un documento al que le llamamos el día después, justamente por el día después del coronavirus. Esta propuesta tiene propuestas en lo general que habla de tener transparencia en la gestión del Estado. Va a ser necesario transparentar y auditar todos los procesos públicos. De ahí tenemos propuestas en lo social que hablan de realizar una reestructuración del destino de los recursos bolivianos. ¿Para qué? Para fortalecer nuestros sistemas de salud. ¿Con qué va de la mano esto? Esto va de la mano con la profundización de los recursos de las regiones, la profundización de las autonomías, otorgar recursos a los niveles departamentales y municipales para que ellos puedan gestionar sus propios sistemas de salud, puedan gestionar sus propios sistemas educativos. De ahí tenemos propuestas en el sector económico también. ¿Qué tipo de propuestas? Tenemos la propuesta, por ejemplo, de congelar el pago de la deuda externa, intereses y capital. Necesitamos incentivar las inversiones, necesitamos incentivar el emprendimiento de los jóvenes. ¿Cómo hacemos esto? Reducción de impuestos, facilidad a la hora de crear empleos. Necesitamos de crear empleos y de crear empresas. Necesitamos generarle facilidades a los empleadores en cuanto a su relación con los trabajadores. Es necesario para esto conformar, y eso es lo que nosotros proponemos, un consejo económico. El consejo económico estará formado por empresarios, por trabajadores y también por el Estado. Las tres partes que intervienen dentro de la actividad económica del país
deben formar parte de un consejo económico que tome las mejores medidas en cuanto a la economía de nuestro país. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Espero que haya sido pues del agrado de los televidentes y de los oyentes de Atlántica las respuestas que ustedes han dado. Tengo más participación, permítanme un momentito darle lectura. Dice Helencita Sandoval, utilizando la generación de empleos para captar votos, como dijo su ex viceministro de Trabajo, dice, hace una pregunta. Diego Augusto Callaú Guiteras dice, se siente, bueno, y hace una barra para mesa presidente. Dice Ani Morales, dice, felicidades a los candidatos por el ejercicio democrático, los tres con argumentos y propuestas en el marco del respeto, profesionales que seguramente velarán por el futuro de los bolivianos. Nunca más bancadas, dice, como las masistas. Y tengo más opiniones, dice el ingeniero Luis Alberto Bacapinto Balcázar, o sea, quiere congelar el pago de créditos externos y pedir créditos, ¿no es incongruente? Hace una pregunta. Y por otro lado, Iber Paredes dice, no hay duda, los candidatos de Comunidad Ciudadana son los mejores. Y comentarles a la gente que está conectada en estos momentos en el Facebook, una vez terminado este importante debate de ideas y propuestas con nuestros invitados, vamos a estar dándole lectura a todos y cada uno de los mensajes que ustedes están enviando. Bien, continuamos en esta tarde de conversatorio político y vamos a hacer la última pregunta con relación al tema de la política y las elecciones. Y esto en un minuto, por favor, para cada uno, para su respuesta, para que lo tomen en cuenta. Voy con el candidato Yerko Áñez de la Alianza Juntos. Hay procesos penales contra los exmiembros de los tribunales departamentales electorales y como también contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral por el fraude del 2019, de las elecciones del 2019, de octubre. Y mucha gente está pidiendo de que el MAS sea eliminado de la carrera política. ¿Cuál es la posición de la Alianza Juntos con relación a este tema que la gente está pidiendo que el MAS no participe en las elecciones en las elecciones generales que se van a realizar en Bolivia? Bueno, lógicamente que nos encantaría que se pueda dar una justicia colectiva al partido que hizo esto, pero la ley 046 del régimen electoral menciona que este delito es totalmente individual, se está procesando a ellos. Legalmente no se puede y tenemos que entenderlo de esta manera. Yo les voy a decir una cosa, las leyes son las que dan autoridad a las personas, las personas no son la autoridad que manejan las leyes. Es un concepto totalmente equivocado y que de eso se mostró Evo Morales, porque no respetaba las leyes, las utilizaba a su antojo, y si las contradecía, en ese momento para él no existía. Tenemos que también ver cómo son las cosas y cómo están escritas en la norma. No se podría eliminar. Qué lamentable hecho, sí, pero está en la ley. Gracias, candidato Yerko Áñez de la Alianza Juntos. Candidato Ernesto Giraldes de Creemos. ¿Cuál es la posición de usted o de Creemos con relación a lo que está pidiendo la gente de que sea eliminado el MAS de la carrera por las elecciones generales de Bolivia? Pues el MAS nunca debió ser aceptado, ¿no? Lamentablemente la ley 026 del régimen electoral no prevé el fraude como una instancia para que pueda ser inhabilitado, sino de las personas. En este caso, el fraude son cometidos por personas. Los delitos son delitos personales o personalísimos. Actualmente tenemos a los vocales, a los tribunales. Creo que hay un sinnúmero de investigados que están imputados en este momento. Tenemos que tener primero una sentencia condenatoria de todos los participantes para que nosotros podamos después hacer la inhabilitación de este movimiento al socialismo en el Tribunal Supremo Electoral. Tengo entendido que
Creo que ya tienen medidas sustitutivas a todos los vocales que fueron en su momento detenidos preventivos. Están ahorita gozando de su libertad, pero eso no quiere decir de que el juicio no vaya a continuar. Vuelvo y repito, la justicia en Bolivia es muy politizada. Tenemos que ver de darle el empuje a todos los ciudadanos, porque Santa Cruz fue la punta de lanza de hacer la primera denuncia contra el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, que nosotros, como Colegio de Abogados de Santa Cruz, se hizo la denuncia para que pueda tener repercusión a nivel Bolivia. Gracias. La investigación se está llevando en La Paz y hasta el momento... gracias, todavía... candidato. Gracias, candidato Ernesto Giralde, del partido político Creemos. Candidato Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana, ¿cuál es la posición de Comunidad Ciudadana con relación a este pedido que está haciendo la población y muchos sectores en Bolivia de que el MAS no participe de las elecciones generales que se avecinan? Es un deseo, sin duda alguna, que muchos tuviéramos, que un partido que nos hundió en la corrupción durante 14 años, que nos hundió en la postergación y se llenó de lujos durante 14 años, no vuelva a abusar del poder. Sin embargo, no existen causales que prevean la inhabilitación de la sigla, por una parte. Por otro lado, hay que dejar claro que fue Carlos Mesa quien inició la denuncia penal contra Evo Morales, contra Romero, contra Arce, contra los autores, contra Álvaro García Linera, contra los autores materiales del fraude. Y a ellos hay que perseguirlos y hay que sancionarlos sin lugar a dudas. Pero en tanto y cuanto no se compruebe una participación institucional de la organización política del MAS dentro del fraude, es muy difícil y no existen las vías legales para quitarle la personería. Además que debemos considerar que esta sigla o esta organización política, por mucho que a un gran número de ciudadanos le desagrade, pero representa a un porcentaje de la población, representa a un porcentaje del 10, 15, 20, 30%. Y esas personas necesitan tener una representación democrática. Sin duda alguna estamos acostumbrados a que los 14 años del MAS hemos conocido como corrupción, como abuso de poder, pero no existen las medidas legales para quitarle la personería y que no participen en la siguiente elección. Gracias, candidato Jairo Guiteras. Vamos al tema de la salud. Ese tema que preocupa y es muy actual, Virginia, y toda la gente que nos está escuchando, que creo que la estamos viviendo en carne viva, porque la situación del COVID-19 y la pandemia le ha sacado esa piel que durante mucho tiempo se le había puesto con la propaganda, una especie de paliativo. Y esto de la pandemia ha dejado al rojo vivo el tema de la salud. Es ahí que yo quiero preguntarle al candidato Ernesto Giraldes del partido Podemos, del partido Creemos, que de ser gobierno, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para solucionar el desastre en la salud que hay en Bolivia? Bueno, ya se ha hecho la propuesta, incluso a este gobierno transitorio, el doctor Fernando Camacho envió las medidas o la propuesta para darle una solución a esta pandemia que estamos viviendo actualmente. Es decir, la austeridad y la venta de muchas cosas, muchos los aviones, los helicópteros y muchas otras lujos que se daban los masistas. ¿Para qué nosotros seguir con eso? Podemos nosotros vender, reducir el costo, reducir 3 ministerios, 2 embajadas, es decir, ahí se puede ver monetariamente la reducción para que todo ese dinero vaya reinsertado en la salud, como ser la contratación, la obtención de ítems para todas las personas, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, todas las personas que en este momento están en primera fila, como es la policía y los militares, pero en sí los médicos se están poniendo en primera fila. Ellos deben estar ahorita bien reconocidos económicamente con su sueldo, tienen que tener una estabilidad laboral tienen que tenerlo. Me decía de que recién se ha firmado la recuperación del 12% del IDH.
eso es entre comillas, está firmado, pero ¿de dónde va a salir el dinero? No hay el dinero ahorita en Bolivia. Si haya habido ese dinero, esa recuperación del 12%, ya lo hayan dado, pero hayan dado a las gobernaciones, a los municipios, pero no vemos que se haga. Para eso se va a reforzar en la administración de los gobiernos departamentales, es decir, sí o sí va a haber una descentralización efectiva y eficaz como se debería haber hecho, es decir, se tiene que transferir todos los fondos para que cada gobernador, cada municipio pueda tomar las decisiones pertinentes en cuanto a su región, es decir, el gobernador de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, el alcalde, y así sucesivamente, ellos pueden decidir sobre la redistribución de esos dineros. Gracias, candidato Ernesto Giraldes, de Creemos. Candidato Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál es la propuesta que tiene Comunidad Ciudadana para solucionar el desastre de la salud en Bolivia? El tema de la salud no está aislado del resto de las temáticas que debe llevar adelante para solucionar una crisis un Estado. Decir que la salud se trata como un apéndice de la situación general es obviamente una falsedad. La salud se la debe solucionar tomando medidas estructurales. ¿En qué sentido? En la rama económica, en la rama política. ¿Y por qué digo económica y política? Porque para generar y para otorgar más recursos a los departamentos y a los municipios, que es esencial para que cada uno pueda tratar de manera independiente y autónoma su gestión sanitaria, debe otorgarse recursos. ¿De dónde se otorgan recursos? Del IDH. ¿Quién aprueba la otorgación de recursos? Lo estamos viendo ahora, la Asamblea Legislativa. Entonces, hay un sinfín de cosas que deben llevarse adelante. ¿Para qué? Para otorgar recursos a la salud. ¿Qué proponemos nosotros? Descentralizar el Estado, descentralizar la gestión de la salud, que los gobiernos municipales y departamentales puedan generar y puedan ser dueños de sus propios recursos. ¿Para qué? Para fortalecer los sistemas de salud público, crear un sistema universal de salud verdadero, que funcione, que no sea una estafa, que no sea que te llevan unas cosas a un hospital y después las recogen para llevarla a otro hospital y hacer la propaganda. Generar un sistema de salud que funcione. ¿Y cómo lo vamos a generar? Con la creación de ciertos incentivos al sector público. ¿Para qué? Para que, como existe ahora el seguro social, se hagan aportes para que los trabajadores puedan tener acceso al sistema de salud. Nosotros fuimos claros y durante la campaña del 20 de octubre visitamos un sinfín de centros hospitalarios. ¿Y qué propusimos? Condiciones, equipamientos, ítems médicos y además algo muy, muy, muy importante, el tratamiento gratuito para el cáncer. Antes se hacían kermeses para celebrar, para festejar con las personas. Hoy se hacen kermeses solidarias para generar recursos para que las personas puedan pagar sus tratamientos de salud. Y eso no puede seguir pasando. Debemos hacer kermeses para celebrar que nuestro familiar se recuperó. Debemos pensar en que nuestro familiar tenga acceso a la salud en vez de pensar de dónde nos vamos a prestar plata para que nuestro familiar sea atendido. Gracias, candidato. Candidato Yerko Áñez, de la Alianza Juntos. ¿Cuál es la propuesta de su partido para solucionar el desastre que hay en la salud en Bolivia? Se hablaba de una cirugía mayor a la salud, seguro social que realmente tenga recursos, pero eso sería aprobando el 10% para la salud que estaba dentro de la propuesta. Algo de lo que se está haciendo ahora para saber de lo que se puede hacer después con lo que ya estamos haciendo, ¿no? Número uno, hay que admitir que en 14 años sí se hizo salud, como vi una entrevista no hace mucho de Gabriela Montaño. En 3 meses de pandemia se han conseguido 375 unidades de terapia intensiva y, vamos a decirlo así, de los últimos 20 años, no solo del gobierno del MAS, vamos a hablar de Goni de Mesa, o sea, se daba 1.427 ítems al año. En 3 meses este gobierno ha dado 1.789. Vamos a hablar que antes había 352 camas, ahora hay 955 camas. Había solamente un laboratorio, ahora hay 22 laboratorios. Esto, lógicamente, es cuando se está tomando como prioridad la salud, pero reduciendo el Estado, como ya estaba haciendo este gobierno, lo está haciendo, reduciendo el Estado, con menos ministerios y más presupuesto en lo que es prioridad, que tiene que ser la educación y la salud. Si vamos a hablar de salud, tendríamos que aumentar todavía esto y se puede hacer mucho más. Con lo poco que nos dejaron, estamos tratando de hacer mucho.
pero quiero recalcar una cosa porque tengo que hacer una invitación para que esto se lo pueda decir de manera abierta. Hay fondos y créditos que están en la Asamblea Legislativa y realmente no les da la gana de aprobarlo. Se podría hacer mucho más con eso, pero yo no creo que eso sea una excusa para decir, entonces llamemos a elecciones para que haya otra asamblea. No, más bien hay que sumarse y exigir que se aprueben, porque hay que pensar primero en el equipamiento de los hospitales, no en las elecciones. La asamblea no es una excusa para llamar a elecciones. Tiene que ser una suma de fuerzas a los que se llaman opositores al MAS para exigirles que piensen en salud y para que tengamos recursos para invertir en salud. Gracias. Y lógicamente tengo que decirle que estamos de acuerdo en la descentralización y potencialización de las autonomías como debe haber sido. Gracias, con candidato. Atribuciones, pero con recursos. Gracias, candidato Yerko Áñez. Candidato Ernesto Giraldes, en un minuto, ¿quiere decir algo más respecto a este punto? Como hemos escuchado, de potencializar todo lo que es el sistema de salud, la creación y la seguridad, más que todo a todos nuestros médicos, a la descentralización que tiene que haber en cada departamento, es decir, desde el Estado, a la gobernación y a las alcaldías en todos los municipios, para que ellos mismos puedan tener sus propios recursos. Existan hospitales de primer, segundo y tercer nivel en cada departamento, en cada municipio, como es ahorita, como tiene Bien. Llegar con toda esa clase de capacitación o poner el equipamiento a todos estos hospitales en todos los municipios es lo que se tiene que hacer, lo que está proponiendo, creemos, para que sea un país que tenga toda la seguridad jurídica y también en cuanto a la salud, es decir, que no nos vuelva a pasar esto, lo que nos ha sucedido con esta pandemia del coronavirus, es decir, gracias, quedamos nosotros en pañales. Gracias, candidato Ernesto Giralde. Candidato Jairo Guiteras, ¿quiere hacer uso de un minuto para contestar algo, quizás argumentar algo más de su propuesta? Sí, muy breve. Han pasado 90 días de encierro. El encierro debemos dejárselo claro a la población que es una medida acatada por la sociedad y no es una medida o una gestión del Estado. En 90 días del Estado lo único que hemos visto es que se ha utilizado la necesidad de la salud para construir y explotar redes de corrupción. Eso es lo que hemos visto. Ha habido la construcción y el fortalecimiento de las redes de corrupción que antes utilizaba el MAS con funcionarios del MAS y ahora con funcionarios de este gobierno. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Han aprendido funcionarios que trabajaban con la exdiputada y exministra de Salud, Gabriela Montaño, y que seguían trabajando en el Ministerio de Salud. Entonces, hoy por hoy, ¿qué se ha hecho en la salud? Utilizarla, ¿para qué? Para construir redes y explotar redes de corrupción del Estado, asfixiando a los ciudadanos económicamente y asfixiándolos biológicamente, literal, porque no han llegado los respiradores que han sido una necesidad. Seguimos esperando los 500 respiradores del embajador Mostajo. Esperemos que él esté haciendo las gestiones desde Estados Unidos para que esos respiradores ya lleguen a Bolivia. Gracias, candidato. Candidato Yerko Áñez, Alianza Juntos. Un minuto para que usted pueda argumentar algo más o responder algo a lo que han dicho sus colegas candidatos. Bueno, hay que decir una cosa, ya que está hablando de utilizar lo que ya está para hacer corrupción. Hay una gran diferencia aquí. Aquí nadie trata de normalizar la corrupción, porque normalizar la corrupción sería impunidad. En 31 y más años de democracia, quiero preguntarle una cosa, díganme un solo gobierno que haya separado a un ministro de su función por una denuncia de corrupción. ¿Quieren hablar que ya existían funcionarios públicos del MAS? Vamos a ser claros acá, Yanine llegó y se topó con el Estado. Se topó con un Estado que estuvo gobernado por masistas durante 14 años. ¿Ustedes piensan que no lo ha llenado de sus funcionarios públicos que simplemente estaban para hacer campaña política? Claro que sí. Hay funcionarios que dependen del Estado directa y otras indirectamente. Si Yanine se dedicaría a buscar quiénes son y quiénes no son, se va a pasar toda la pandemia votando gente y la recontratación es otra cosa. Entonces no pueden hablar ni compararnos con la corrupción del MAS, porque aquí se está haciendo investigaciones y no está quedando nadie impune. Lamentablemente la justicia de nuestro país
es algo que está contradictorio con nuestra realidad, porque es algo al cual nunca le hemos tenido confianza, ni en 14 años, no lo vamos a hacer en 6 meses. Si quiero hablar de los respiradores, claro que Mohamed ya declaró que está yendo a buscarlos, porque su función inicial era justamente ser un embajador de tecnología. Gracias. Decidió ser vocero acá para poder llevar... Gracias, candidato. Tengo participación. Virginia, adelante, por favor. Sí, tengo participación de la gente en Facebook. Dice Daniela Fernández, queremos rendición de cuentas de todas las donaciones ya. Por otro lado, Mamén Saavedra dice, la mayoría legislativa masista bloquea recursos para atender la pandemia. Dice este otro comentario, Diego Augusto, Callaú Guiteras, Jairo Guiteras del mejor, dice Daniela Fernández, queremos rendición de cuentas. Jusbet Barrientos dice, los respiradores, eso no es corrupción. Dice, no sé, sabemos si es pregunta o si es una afirmación. Jonathan Chávez Arredondo dice, pero si el partido de Juntos está untado de corrupción hasta las patas, dice la señora Ibi Saavedra Terrazas, todas las investigaciones que quieras, pero bueno, las ofensas no vamos a leer en el programa. Y comunicarles a la gente que una vez acabado, nuevamente hacerles recuerdo que una vez terminado este debate, vamos a continuar leyendo cada uno de los mensajes que han llegado hasta la plataforma de Facebook de Radio Atlántica y esta transmisión. Quiero hacerle una pregunta a los candidatos. Tengo una pregunta importante y 2 minutos, por favor, para responderlas. Voy a comenzar con el doctor Ernesto Giraldes. El modelo de Estado para Bolivia. ¿Qué modelo de Estado plantean ustedes como creemos? ¿Estado plurinacional como estamos, centralista, Estado unitario, Estado república, federal? ¿Qué modelo de Estado, doctor Giraldes? Está su audio, está su micrófono bloqueado. Ya. Ahora sí. El modelo de Estado es el que vamos a seguir siempre, unitario y representativo, es decir, Bolivia siempre va a existir, ¿ya? Siempre va a existir y nosotros vamos a hacer cambios trascendentales dentro de del Estado boliviano cuando lleguemos nosotros a ser presidentes, porque sí, lo vamos a hacer, vamos a ganar estas elecciones y vamos a hacer una reestructuración política. Ya estamos cansados nosotros de las reelecciones, por eso peleamos muchos años contra el movimiento al socialismo. Por eso que nosotros, una vez estemos dentro del gobierno, vamos a hacer una reestructuración política para que todos los gobernantes, es decir, vamos a abrir la constitución. Creo que tenemos un problema con el audio o el internet del doctor Ernesto Giraldes, candidato a diputado por Creemos. ¿Esperamos? ¿Ahora sí? Por favor, doctor, continúe. Hola. Sí, continúe. Sí. Se vio interrumpido. Es decir, pero ahora nosotros, dentro de la propuesta, es de que de la reestructuración política que va a realizar la Alianza Creemos, una vez estemos dentro de la presidencia, es de que no haya más reelecciones. Por una única sola vez sea elegido un presidente, un gobernador y un alcalde. Asimismo, también vamos a hacer la creación del Consejo Nacional de Ciudadanos, es decir, para que haya la participación del ciudadano, es decir, el ciudadano de a pie, con sus representantes y con el gobierno, para que se puedan ver, con ese Consejo Ciudadano, se puedan viabilizar todas las acciones pertinentes para solucionar los problemas que tiene la sociedad en sí, es decir, de cada departamento, para que así vivamos en una sociedad libre y soberana. También vamos a nosotros proponer la reestructuración política en cuanto a solamente la elección de los senadores, diputados, concejales, sean elegidos por 3 veces, que sean consecutivos o alternativamente dentro de esa... Gracias. Gracias, doctor Giraldes. La misma pregunta para Jairo.
el candidato de Comunidad Ciudadana. Jairo Guiteras, ¿qué modelo de Estado o qué tipo de modelo de Estado quieren para Bolivia? Nosotros queremos y proponemos un modelo de Estado plurinacional que reconozca las diferentes naciones que tenemos en nuestro país, naciones indígenas, campesinas, qué sé yo, y que fortalezca la participación social, que fortalezca un gobierno que trabaje y que fortalezca las gestiones de gobierno abierto, que el ciudadano pueda ser el mayor ente fiscalizador del gobierno. Y sobre todo un gobierno que ponga como prioridad a los ciudadanos y a la salud de los bolivianos que hoy por hoy tanto nos ha golpeado. Bien, gracias Jairo. La misma pregunta para Yerko Áñez de Alianza Juntos. ¿Qué tipo modelo de Estado tienen para Bolivia? Un modelo de Estado inclusivo con todas las naciones, descentralizado y que garantice el Estado del Derecho, con un poder legislativo fortalecido, con un plan de institucionalización y reformado también, y que realmente le devuelva la credibilidad a las instituciones del Estado. Y la modernización del Estado también, porque tenemos que hacer un control ciudadano transparente, y hay los medios en pleno siglo XXI para hacerlo. Un gobierno electrónico, digital, una regularización independiente y eficaz con ordenamiento de las empresas públicas y también profesionalización del empleo público. Tenemos que recuperar la confianza del ciudadano en el Estado y tiene que hacerle un seguimiento. Existe hoy medios digitales para hacerlo, desde el Poder Judicial, Legislativo, como el Ejecutivo. Yo pienso, y yo estoy seguro que todos juntos piensan, que las computadoras no reciben coimas ni tampoco son corruptas, pero sí, se debe descentralizar y se tiene que potencializar las autonomías, porque lamentablemente en los anteriores 14 años que hemos estado sufriendo, les digo una cosa, daban atribuciones pero no daban recursos, entonces con eso se hace muy poco, y aún así tenemos que establecer que el Estado debe garantizarle al ciudadano de en qué se están manejando sus recursos, en qué se está invirtiendo y que puedan darle un seguimiento. Y repito, tiene que ser lo mismo en salud, en educación y en justicia. Bien, gracias Yerko Áñez de la Alianza Juntos, candidato a senador. Voy a leer 3 intervenciones en el Facebook y luego vamos con usted, doctor Saucedo. Dice Olimpia Cuellar Jiménez, bien doctor Giraldes, es necesaria la reestructuración. Grisela Muñoz dice Yerko Áñez, excelente participación, juntos con Yanine Áñez. Mamén Saavedra dice, si Evo no volvió hasta ahora de la Argentina es porque sabe que en Bolivia lo espera a la cárcel. Si Mesa fuera presidente, al día siguiente vuelve al país porque sabe que lo más probable es que Mesa lo indulte nuevamente y que le perdone todos sus delitos como ya lo hizo en el pasado. Y así tenemos mucha participación, pero le doy la palabra a usted. Más adelante vamos a leer todas las intervenciones. Continuamos y prácticamente ya llegamos al final de la participación de nuestros invitados. Le vamos a dar 1 minuto a cada uno para su conclusión y su despedida, a tiempo de agradecerle que hayan destinado este tiempo a la democracia, a poder compartir, interactuar con la gente que nos escucha, la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Es un espacio que hemos tratado de hacerlo lo más democrático posible, hemos tratado de recuperar, de darle su tiempo a cada uno y tratar de llevarlo equitativamente para que puedan realizar sus puntuaciones y sus respuestas. Hemos tenido a veces que cortarle, pero entenderán que es con la idea de poder darle una dinámica, un orden a este conversatorio. Les agradecemos por la altura en sus respuestas, en la educación que han demostrado para la construcción de una democracia que todos los bolivianos estamos esperando. Vamos a despedir primero, Virginia, al doctor Ernesto Giraldes, quien es candidato de Creemos. Doctor, gracias específicamente a usted por su participación y aceptar este conversatorio, este debate, y 1 minuto para su conclusión y su despedida. Muchas gracias, doctor Alfredo, doctora Virginia, muchas gracias por la invitación, gracias
a los panelistas de Juntos, el señor Yerko Áñez y el señor Guiteras. Bueno, ha sido muy productivo y bueno, para que la sociedad sepa de las propuestas o las inquietudes que tienen estos humildes servidores, es decir, candidatos que queremos ser y llegar a representar a todos ustedes, los ciudadanos. Esperamos que el día que sean las elecciones, no pongamos día ni fecha, elijan ustedes al mejor candidato. En este caso, la propuesta es de que sea el doctor Luis Fernando Camacho el más idóneo, el más honesto, para que llegue a esa silla presidencial y para que haya un cambio rotundo en nuestra querida Bolivia. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias, candidato doctor Ernesto Giralde, y será hasta otra oportunidad con usted. Me voy también a darle la palabra para su conclusión y su despedida, a tiempo también de agradecerle al candidato de la Alianza Juntos, Yerko Áñez, candidato a senador por Santa Cruz. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir con la gente que nos escucha este espacio. Quiero agradecerles por este espacio donde tenemos que compartir nuestras ideas en el margen del respeto y totalmente de manera democrática, pero quiero hablar reflexionando quizás a los que nos escuchan. Este es el momento donde vamos a encontrar la moral de los partidos políticos. Y quiero hablar de lo que están priorizando. Si tenemos que salir a votar, yo creo que tiene que ser justamente un momento donde no se ponga en peligro nuestra vida ni la de nuestros seres queridos. ¿Será que un acuerdo político está por encima de nuestra salud? ¿Están volviendo los anteriores acuerdos políticos que antes veíamos por el simple hecho de estar en el poder? ¿Cuál es la desesperación? Juntos está de acuerdo que haya elecciones, pero bajo un criterio médico donde no ponga en peligro la salud de nadie. Porque esto se hace como debe ser, con criterios médicos, no con acuerdos políticos que parece que quieren volver como hace 14 años, indultando. Y esto no podemos permitirlo. Y quiero llamar también a mis queridos amigos que me están escuchando y son parte del panel. Tenemos que unir fuerzas para que se pueda llegar a aprobar estos créditos que va a beneficiar a la salud de todos los bolivianos. No puede ser una excusa para llamar a elecciones, porque si hay ausentismo, solamente los masistas van a ir a votar y les aseguro que si vuelve Evo Morales al país, nos vamos a ver en la misma celda y no podemos permitir eso. Gracias, candidato Yerko Áñez. Gracias. De la Alianza Juntos. Será con usted hasta otra oportunidad. Virginia, adelante con la despedida del candidato de Comunidad Ciudadana. Sí, Jairo, muchas gracias por haber participado de este debate de ideas y propuestas, muy democrático, por cierto, y puntual, todos los candidatos, y breves y puntuales y claros para la audiencia de Atlántica. Gracias, candidato Jairo Guiteras. Gracias a ustedes, Virginia, por la invitación, a los panelistas de este debate. Ha sido un placer participar en este espacio democrático. Y yo me despido con lo siguiente. No voy a decir yo que Juntos y el MAS hayan hecho acuerdos o que sean socios, porque en un acuerdo o en una sociedad participan dos o más personas. Y el MAS y Juntos durante 14 años han sido una misma persona. Referente a un comentario de Mamén Saavedra que decía que Evo no vuelve al país porque sabe que le espera la cárcel. Sin duda alguna, le espera la cárcel por el proceso que Carlos Mesa le inició. Le espera la cárcel por la denuncia que Carlos Mesa le inició. Porque si se tratara del gobierno, estaría en las mismas condiciones que el exministro de gobierno, Carlos Romero Bonifaz, tranquilo en su casa, pagando una fianza de $50,000 con los recursos que nos robaron a los bolivianos. Muchas gracias, Virginia, que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias a los tres panelistas que han estado esta tarde. Nosotros continuamos con el programa, Virginia. Así es, vamos a ya empezar a darle la lectura a los diferentes opiniones que fueron entrando durante esta transmisión. Yo tengo un temor que los primeros de repente no me salgan en el celular. ¿Cuáles serán los primeros? Las primeras opiniones. Los primeros serán los últimos. No, y de verdad, porque como ha sido larga esta entrevista, ha sido este debate que ha durado aproximadamente, ¿cuántos minutos tenemos?
1 hora y media de transmisión, entonces tengo el temor 20 minutos. de no poder leer algunos de sus avisos o algunos de sus comentarios. Tengo por acá, dice Mamén Saavedra, Yanine garantiza que Evo no vuelve a Bolivia, Mesa no es garantía de nada. Luis Alberto Bacapinto Balcázar, raro no, dice planteo no reelección para presidente y para los otros que continúen eligiéndose muy incongruente, dice, pues ahí nace la corrupción. Cuando me trató de elegir, pasa que tiene tilde, me trato de elegir hasta la muerte de un Sucha, dice. Mamén Saavedra dice, si a Mesa le hubiera tocado gobernar en esta pandemia. Bueno, y así hay muchos comentarios, también el de señor Gonzalo Taborga. Dice, en poco tiempo de gobierno, Juntos ha demostrado que no tiene la capacidad, mucho discurso y promesas con acciones incompletas. Por último, dicen una cosa y hacen otra. Me apoyo para Jairo Guiteras. Jorge Fernández dice, necesitamos un cambio estructural y un pensamiento de desarrollo junto a la juventud que encabeza en la política, dice, de hoy, con candidatos que no presenten pasados políticos manchados. Daniela Fernández dice, ya que Yerko habla de transparencia, ¿por qué no empieza el gobierno a hacer las rendiciones de cuenta de todas las donaciones que llegó a Bolivia? Roxana Tárraga Evia dice, buen ejercicio democrático, pero a mi parecer el más claro y propositivo fue Jairo Guiteras. Felicidades Radio Atlántica por generar estos espacios. Bien, y mientras usted se ¿Algo de humedece la boca, yo voy a continuar leyendo. Y dice Elencita Q. Sandoval, como tenía que dejarlo claro que el gobierno sigue gobernando con el MAS, dice. Y Diego Augusto Callaú Guiteras dice, excelente Jairo Guiteras, realmente el mejor. Dice Gonzalo Taborga dice, grande Jairo. Jorge Fernández dice, fuera de todo interés político, primero está la vida y la salud, que es nuestro principal derecho fundamental, pero al mismo tiempo nos queda la incertidumbre de una elección democrática. Mamén Saavedra dice, si a Mesa le hubiera tocado gobernar en esta pandemia, ¿cuántas veces hubiese renunciado? Dice Helen Erlan Moreno, dice, gracias doctor Ernesto, un valiente luchador del 21F. Luisa Ponte Pedraza, bien Jairo. Griselda Muñoz, gracias Radio Atlántica por su equidad, transparencia y profundizar la democracia. Gracias a los oyentes por seguirnos. Sí, muchas gracias por ser partícipes de este importante debate de ideas en los cuales tuvimos a el candidato a diputado por Creemos, el doctor Ernesto Giraldes, el candidato a senador de Alianza Juntos, Yerko Áñez, y el candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras. Sigo leyendo los importantes comentarios. Dice Jusper Barrientos, me parece que la mejor exposición es del doctor Ernesto, dice, mejor propuesta, por eso votaré por Camacho presidente. Luis Alberto Bacapinto Balcázar dice, sin hacerle campaña a Camacho, no vuelve Evo porque lo exorcizó Camacho y lo vuelve a correr, dice. Dalva César Reyes, sería bueno demuestre en qué parte dice que Mesa indulta a Evo legalmente y no según su libreto que carece de credibilidad. Mamén, hablen de sus propuestas. Ya aburren, parece disco rayado, dice. Luis Alberto Bacapinto Balcázar aclara que era exorcizó, ¿no? Hubo un error de taipeo, pero yo lo corregí al momento de leerlo. Erlan Moreno dice, juntos en más de lo mismo, y Mesa otro más que se asusta, dice, y entrega el poder al masismo.
Y así continuamos leyendo los mensajes, las repercusiones del conversatorio, debate político que acabamos de tener. Y si usted quiere hacer alguna llamadita corta a través para opinar lo que le ha parecido este espacio de debate político, del ejercicio democrático, puede hacerlo a través del 333-9922. Tenemos algunos minutos. Así es. Linda. Adelante. Permítame. Linda Sapiencia dice, muy bien Yerko Áñez. Y Linda Sapiencia sigue diciendo, no se debe llamar a elecciones en medio de la pandemia. Luis Alberto Vacapinto Balcázar dice, querido Alfredo, feliz salió la resolución donde adiós caso terrorismo. Dice, todo fue montado, ahora a enjuiciar a los terroristas, dice Luis Alberto Vacapinto. Slater Cruz Cuevas dice, Yerko, si no ganaste en la U, peor en las elecciones generales, porque lo único que eres, dice títere de Rubén Costas. Husbert Barrientos, Yerko, que renuncien a la mitad de su sueldo los ministros y que pase a la salud, dice la sugerencia que da una de las personas que ha escrito a estos comentarios. Ariel Muñoz desde Panamá dice, felicidades a los conductores del programa por este tipo de debates. Reflejan a la clase política, dice, tal como es. Jorge Fernández dice, necesitamos un cambio estructural y un pensamiento de desarrollo junto a la juventud que encabeza en la política de hoy, con candidatos que no presenten pasados políticos manchados. Dice Gonzalo Taborga, ni el MAS ni Juntos Demócratas, ambos son lo mismo. Dalva César Reyes, las mejores propuestas las tiene Comunidad Ciudadana, excelente Jairo Guiteras. Luis Alberto Vacapinto, pregunto nuevamente, ¿no fue la presidenta quien nombró al presidente del Tribunal Supremo Electoral? ¿Y por qué no le mandó al Tribunal Supremo Electoral el estudio de la pandemia? Hace la pregunta. Jorge Fernández, fuera de todo los intereses políticos, primero está la salud y la vida, que es nuestro principal derecho fundamental, pero al mismo tiempo nos queda la incertidumbre de una elección democrática. Leister Cruz Cuevas, complicado el nombre. Excelente Jairo Guiteras, dice, buenísima la participación, la posición, cauto y certero, dice. Daniela Fernández, bien Jairo, lo dijiste como película, dice. Lola Terrazas, muy bien Jairo, claro y propositivo. Roxana Tárraga Evia, Jairo Guiteras, sos un campeón. Helencita Sandoval, excelente Jairo, y le manda aplausos. Ya lo habíamos leído los otros. Sí, hay bastantes comentarios y como le había anticipado, se van perdiendo los comentarios. Ya había leído algunos y me tocaba leerlos, los había visualizado en realidad. ¿Cuál es el último que ha leído, Virginia? El apoyo a Jairo, el de la profesora Lola Terrazas y Helencita Sandoval, excelente Jairo, dice, manda aplausos. Gonzalo Taborga, grande Jairo, está mirando el programa el doctor Lucas Saucedo. Daniela Fernández, Jairo bien, le dice Helencita Sandoval, continúa diciendo cómo tenía que dejarle claro que el gobierno sigue cogobernando con el MAS. Sí, ya lo había leído el otro comentario. Diego Augusto Callaú Guiteras, excelente Jairo Guiteras, realmente el mejor. Linda Sapiencia, muy bien Yerko Áñez, Linda Sapiencia también, ya usted lo había leído, sí. Y justamente llegamos hasta el último comentario, que era del ingeniero Luis Alberto Vacapinto. Hasta ahora es las repercusiones. Pero quiero aclararle que hubieron más comentarios. Pasa que como estamos en vivo, no hemos hecho el corte del programa para leer los comentarios de ya la anterior transmisión. Es una sola transmisión, por eso es que pedimos disculpas a la gente que en estos momentos no nos visualiza su mensaje. Son cuestiones de Facebook y la transmisión. Vi comentarios de muchas personas, de una señora Montalbán, de la doctora Ani Morales también,
Sí. Me anoté un nombre por acá, a la señora Ani Bellido, y así muchas personas han participado, a las cuales les agradecemos por participar, por ser activos en esto de las redes sociales y porque es parte de la democracia, hacer las preguntas dentro del marco del respeto, las opiniones también, las a favores o discrepancias, eso es parte de la democracia. Nos quedan todavía 10 minutos, si pueden reenviarlo su comentario, que le daremos lectura en estos 10 minutos que nos quedan. Virginia, ¿qué te ha parecido la intervención de los 3 candidatos que hemos tenido hoy? Creemos que muy amable han aceptado nuestra invitación. Nosotros desde acá los felicitamos porque han accedido a que la gente los califique, porque al fin y al cabo es el ciudadano, son ustedes nuestros reporteros en el mundo, los que tienen que saber qué es lo que proponen nuestros políticos. ¿Qué te ha parecido, Virginia? Sí, me pareció bien, como a mucha gente de repente, agradecidos por el poder entrevistarlos, el poder acceder, y eso demuestra que son personas que van a ser buenos representantes. ¿A qué me refiero? En que han cumplido su palabra y están cumpliendo con lo que debe cumplir todo candidato: participar de los debates. Darle la cara al ciudadano, así al pueblo. Es, porque quien se compromete y no da la cara, o quien le huye a las entrevistas o a los debates, eso dice mucho. Entonces yo de verdad que más allá de si coincido o no coincido con los diferentes candidatos, pues lo importante aquí es que nos dan la posibilidad de tenerlos, de que usted le pueda preguntar, de que usted los pueda escuchar, y sin duda así también poder conocer más de ellos, ¿no? Conocer su pensamiento y conocer los planes de gobierno que tienen. Lo importante también... Eso es importante. Muy relevante ese tema. Y lo otro, resaltar el comportamiento de Totalmente. la gente, de usted que está escuchando la radio, que escucha Atlántica, que por cierto está de aniversario mañana. Mañana estamos cumpliendo 30 años de vida, ya lo decía don Guido ahora, desde aquí de este programa nosotros lo felicitamos. Y también felicitamos a usted porque nos escucha durante mucho tiempo, escucha a don Guido siempre en su programa, y Radio Atlántica, una emisora democrática que tiene ese deseo de compartir con usted en su casa, en su oficina, en su trabajo, en el micro, en el taxi, donde usted se encuentra una compañera, dice don Guido, Radio Atlántica. Y es así que nosotros resaltamos la participación de todos ustedes que han participado con mucha altura, con mucha democracia, y esa es la intención de que construyamos. Tenemos a alguien en la línea. Sí, Virginia. tenemos una llamada Atlántica. Buenas tardes. Buenas tardes, Virginia. Alfredo, el ingeniero Bacapinto, le hablo. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Felicitarlo, bien el programa, felicitarlo a los que participaron. Yo creo que eso es la democracia. Todos tienen que participar y todos tienen que ponerle al pueblo para qué están ahí, para qué quieren participar. Solo que yo le pediría a los candidatos que por lo menos que se whatsappeen con su líder, porque resulta que ninguno de ellos plantea lo que plantean sus líderes, y eso no es bueno. Es decir, cuando yo me voy por un carril y mi candidato a la cabeza va por el otro, hay algo que no va bien ahí. Pero de todas maneras, yo creo que independiente de eso, los candidatos deben centrar un poco más en presentar propuestas más serias. Por ejemplo, yo no vi en ningún momento que los candidatos hayan planteado reformar la ley electoral para que todo lo que sea fraude elimine al partido político que lo comete. Entonces, creo yo que independiente de tener un plan de gobierno como partido político,
los candidatos deben tener también su propio planteamiento que le permita mostrarse como un líder y no estar repitiendo como un loro el hecho de que este lo está haciendo mal porque lo hizo así o lo hizo asado. Creo yo que eso deben pensarlo muy bien los próximos que vayan a debatir, llevar una buena estructura que esté en consecuencia con lo que plantea su partido, pero yo lo felicito porque creo que es la oportunidad de que todos nuestros candidatos comiencen a tomar el liderazgo que les corresponde. Bien, muchas gracias, ingeniero Luis Alberto Vacapinto. Gracias a usted. Gracias por participar. La línea está abierta. Quedan 4 minutos más por si usted también quiere llamar y manifestarse. 333-9922. Pero antes voy a leer este mensaje que nos envía el ingeniero Ariel Muñoz desde Panamá. Dice: también es importante la cobertura a nosotros los que participamos por Facebook. Gracias y felicidades por el aniversario de mañana, dice. Gracias. Por nuestros 30 años que cumplimos al aire Radio Atlántica. Elvira Guzmán dice: y anular la ley 421. Añade ese comentario. Bien, eso es lo importante, esas son las repercusiones, esa es la importancia de hacer el ejercicio democrático, Virginia, no solamente que los candidatos vayan y le den la mano a la gente, sino que también los medios de comunicación podamos ser partícipes y poder difundir la noticia, las propuestas que ellos tienen, las contraposiciones que hay en esto de las campañas políticas, de las propuestas, para que el ciudadano, así como el ingeniero Vacapinto, así como el ingeniero Ariel Muñoz desde Panamá, gente que opina desde la Argentina, desde los Estados Unidos, desde España, desde Tarija, desde aquí de Santa Cruz, de los barrios. Esa es la importancia del ejercicio democrático. Totalmente. Y esa es la piedra angular, creo yo, de la democracia, el poder que todos participen, que el ciudadano, que la gente, que los medios de comunicación, todos tengan la oportunidad de brindar su palabra. Y ese es el elemento fundamental que le ha puesto Radio Atlántica durante estos 30 años que cumple mañana en su aporte al desarrollo de Santa Cruz, al desarrollo de Bolivia, al desarrollo de la comunidad y al desarrollo y la consolidación de nuestras instituciones y nuestra democracia en Bolivia. Aunque ha sido muy golpeado este medio de comunicación por, ya lo decía don Guido ahora en la mañana, por cada uno a su turno, no importa, estamos firmes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por una razón muy fundamental, creo yo, Virginia, y es eso que dijo el hijo de un humilde carpintero de Galilea: la verdad te hará libre. Jesucristo dijo eso. Y eso es lo que está haciendo que Radio Atlántica permanezca de pie en estos momentos. Amén. Y pueda darle la oportunidad a la gente que sigue opinando, Virginia, en las redes sociales. Dice Husbert Barrientos: felicidades Radio Atlántica, sigan adelante. Y nos manda una tortita virtual. Gracias. Y ahora no se pueden soplar las velas ya, ¿no? Es con barbijo. Gracias al señor Husbert Barrientos. Inflador para soplar las velas. Alguien la con secadora, no sé quién pero el decorado igual tiene el vientito, ¿no? Dice el doctor Pacheco: ¿cómo están, estimados? Aquí viéndolos, saludos, felicidades Radio Atlántica. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias, y de verdad no ha sido fácil estos últimos años, no ha sido fácil de seguro para mi señor padre cumplir 30 años, bueno, porque yo estaba chica, no era el que trabajaba, sudaba y todo. Me tocó a mí recién estos últimos años. Es duro tener que aprender de todo un poco.
hacer mantenimiento a la antena, ver con el técnico, que el micrófono, que la consola, que las computadoras, que la alfombra, que el aire y un sinfín de cosas, pero siempre mantener la perseverancia, la paciencia y el apoyo, porque Radio Atlántica es una gran familia. Yo estoy muy agradecida con usted por ser mi gran apoyo también, por José María, que nos ha estado apoyando todo este tiempo, ha aprendido, le gusta la tecnología y es quien produce este programa, nos ayuda con tan solo 15 años que tiene José María, nos ayuda a que de Zoom lo transformemos a Facebook, después lo pasemos a YouTube y lo tuiteemos y también que hagamos algunas modificaciones a Carmen Gina, que siempre ha estado ahí poniéndole el pecho y también todo el equipo de Radio Atlántica, de verdad que... Y quienes ponen su publicidad acá. Todos de verdad, todos a quienes ponen su voz en los micrófonos, a quienes están en producción, el caso de Hugo Pérez, que bueno, por la cuarentena está aislado, está en el Plan 3000 realizando sus trabajos periodísticos también, y sin duda a ustedes los oyentes, le debemos mucho, porque aquí lo que vale es la preferencia de toditos ustedes, la preferencia desde mañanita, desde que se despiertan, como dice una de las sintonías de Atlántica, un pueblo en sintonía, y también dice su otra compañera. Su otra compañera es Atlántica, que siempre estamos tratando de llevar la mejor programación e imaginamos lo que a ustedes les puede gustar y lo plasmamos. De eso se trata. Y siempre tratamos de habilitar el micrófono vía telefónica para que usted pueda manifestarse siempre en el marco del respeto, concuerde o no concuerde con la idea o lo que nosotros planteamos. Siempre dentro del marco del respeto lo vamos a escuchar. Somos de las pocas emisoras que tenemos programas en vivo y que habilitamos la línea telefónica siempre. Siempre habilitamos la línea telefónica para que podamos interactuar. Así que si usted de repente no entró dentro del grupo de que pudimos leer los mensajes, tiene siempre la línea telefónica abierta de Atlántica y siéntase como en casa. Los micrófonos siempre van a estar abiertos para todos ustedes y una vez más agradezco al Señor, a Dios por darme la oportunidad de dirigir este medio de comunicación. Agradezco la oportunidad a mi padre, agradezco a Dios por la vida de mi padre, porque está bien, porque está ya acá con nosotros. Este año vamos a celebrar diferente por el mismo COVID-19, pero teniéndolo acá, que es muy, pero muy importante y gozando de buena salud. Y ahí está de mi operador, borrando y poniendo canciones. Ahí está. Dañineando. Así es. Ahorita. Gracias, papacito. Te quiero mucho. Eso ha sido conmigo, Virginia, todo por hoy. El día lunes, no se pierdan que hay otro debate Programón. Interesante, pero esta vez entre candidatas mujeres. Damas. También para que ustedes puedan opinar y poder continuar. Conmigo será hasta el día de mañana a las 16 horas. Conmigo hasta el lunes. Hasta el lunes con Reporteros en el Mundo. Gracias. Radio Atlántica.